Capítulo 1. El pueblo donde nadie respira. La tierra crujía bajo las patas del caballo. Un sonido hueco, seco, como si bajo el polvo no hubiese suelo sino ataúdes. El viento se arrastraba entre las ramas retorcidas de los álamos, soplando como si alguien rezara desde el fondo de un pozo. El forastero no tenía nombre que recordar. Quizá lo había olvidado por el camino, quizá lo había enterrado junto a su sombra. Llevaba un sombrero de ala caída, un abrigo largo que parecía más una mortaja, y en su cinturón, un revólver con 3 balas, una para un enemigo, una para el mismo, y una para lo que viniera después. Cruzó la colina justo cuando el sol se escondía detrás de la sierra, y ante sus ojos apareció el pueblo. Era pequeño, más muerto que vivo. Las casas estaban cerradas, las ventanas tapadas con madera podrida, las puertas entornadas como bocas que nunca se atreven a hablar. No había humo en las chimeneas. No había perros. No había niños. No había respiración. «Hola», dijo el forastero, desmontando con lentitud, la voz oxidada por el polvo del desierto. Silencio. Avanzó por la calle principal. Cada paso sonaba como un clavo siendo martillado en un ataúd. En el centro del pueblo, frente a lo que alguna vez fue una iglesia sin cruz, un hombre lo esperaba sentado sobre un carromato cubierto por una lona negra. El caballo que lo tiraba era viejo, pero no parecía cansado. No respiraba. Solo miraba al frente con unos ojos grises, vacíos, como 2 lunas rotas. «Llegas tarde», dijo el hombre del carromato. Su voz era ronca y lenta, como si hablara desde otro siglo. «Pero todavía puedes unirte». «¿Unirme a qué?», preguntó el forastero, una mano apoyada sobre el revólver. «A la caravana». El forastero entrecerró los ojos. No había visto a nadie más. Y sin embargo, detrás del carromato, el polvo comenzó a levantarse. Poco a poco, uno a uno, empezaron a aparecer otros viajeros. Caminaban en silencio. Algunos vestían harapos, otros ropas elegantes, otros iban desnudos. Tenían la piel cenicienta, los labios violáceos, los ojos huecos. Algunos cargaban mochilas, otros nada. Una mujer llevaba una cuna vacía. Un hombre sostenía su propia cabeza bajo el brazo. «¿Quiénes son?», preguntó el forastero. «Muertos», respondió el hombre, sin moverse del asiento del carromato. «Van al juicio. Uno cada luna. Esta es la última noche para decidir si subes o te quedas». El forastero no respondió de inmediato. Algo en su interior se removía. Un recuerdo, sangre. Un disparo. Una promesa rota. Tal vez él también estaba muerto. Tal vez solo le faltaba darse cuenta. «¿Qué pasa si me uno?». «Cruzarás con ellos. Seguirás el camino hasta que alguien te llame por tu nombre. Si nadie lo hace antes del final, te quedarás para siempre. Y si no me uno, el pueblo te traga. Como a los otros. Y olvidas que llegaste alguna vez». El forastero miró a su alrededor. Las casas parecían más viejas que antes. La madera más seca. El aire más denso. El pueblo no quería que se fuera. El pueblo quería guardarlo. El caballo resopló, pero sin sonido. Solo el viento lo imitó. «Subo», dijo el forastero al fin. El hombre asintió. No sonrió. No habló. Solo golpeó las riendas, y el carromato comenzó a moverse. El forastero caminó junto a ellos. Miró de reojo a los otros viajeros. Ninguno lo miraba. Ninguno hablaba. Todos iban hacia adelante, como si supieran el camino de memoria. El cielo, arriba, comenzó a llenarse de estrellas que no parpadeaban. Y por detrás, desde el pueblo, una sombra se alzó. Una figura alta, sin rostro, que los observaba partir. La caravana avanzó. Y nadie respiró. Capítulo 2. El carruaje de huesos y ceniza. La noche se volvió más espesa tras la primera legua. No era negrura, era sustancia. Una oscuridad que se podía oler, a hierro viejo, a humo apagado, a carne sin calor. El forastero caminaba con pasos pesados entre los muertos. Ninguno hablaba, ninguno tropezaba, ninguno parecía notar las piedras del camino. Era como si caminaran sobre una línea invisible que solo ellos podían ver. El carromato de la lona negra avanzaba adelante, chirriando con un sonido que no provenía de las ruedas, sino del interior, como si algo en su panza se revolviera, como si masticara a cada paso. «No has hecho la pregunta», dijo el hombre del carromato sin volverse. «Todos los vivos la hacen».
El forastero mantuvo la mirada al frente. ¿Qué soy? Aún respiras, respondió el cochero. Pero por poco. Tienes la muerte pegada al cuello como un perro hambriento. Solo falta que le des la orden de morder. ¿Y tú? Yo la orden ya la di. Pero tardó años en morder. Soy guía, soy juez, soy pecador. Nada más. El camino se torció hacia un cañón. No había estrellas allí. Las paredes eran tan altas que el cielo se tragaba, y en lo alto, figuras esqueléticas caminaban por los bordes sin dejar caer sombra. El forastero sintió el peso del aire. Cada paso costaba más. Miró a su alrededor, algunos de los muertos comenzaban a flaquear. Uno se detuvo y cayó de rodillas. La mujer de la cuna vacía murmuró algo y siguió sin mirar. Nadie lo ayudó. Nadie podía. ¿Quién se detenía? Quedaba atrás. El forastero se acercó. ¿Te ayudo? El muerto alzó el rostro, no tenía ojos, solo cuencas llenas de ceniza. No se ayuda al que ya fue juzgado, dijo el cochero. ¿Qué significa eso? Que algunos caminan solo para aceptar lo que ya saben. Otros, para saber lo que ignoraban. Tú aún no sabes quién fuiste. El forastero sintió un escalofrío. Quiso hablar, pero el sonido del carromato cambió. Se detuvo. Chilló. La lona negra se levantó por sí sola. Y de dentro emergió el carruaje verdadero. Era un esqueleto de madera viva, con costillas que crujían y cráneos incrustados en sus ruedas. Cada rueda giraba con un susurro de oraciones que nadie decía. El caballo se había transformado, ya no era viejo, era una criatura sin piel, con llamas en vez de ojos. Los muertos se arrodillaron al verlo. El forastero no. ¿Qué es eso? El hambre, dijo el cochero. Cada cierto tramo, se alimenta. Tú puedes mirar. No todos aguantan. Una figura descendió del carruaje, no tenía forma fija. Era mujer, luego anciano, luego niño, luego bestia. Caminó entre los muertos. Ellos no huían, solo temblaban. Porque no se escapan. Porque el juicio no se elude. Solo se retrasa. Y a veces, cuando llega, es misericordia. La criatura olfateó al forastero. Le acarició el rostro con una garra de sombras. Este aún no está cocido, susurró con una voz doble, triple, infinita. Pero pronto. El cochero asintió. La criatura volvió al carruaje, y el crujir cesó. La lona cayó por sí sola. El silencio volvió. Los muertos se pusieron en pie. Y el viaje siguió. El forastero sintió que algo dentro de él se agrietaba. Una imagen cruzó por su mente, una mujer gritando su nombre, una puerta cerrada, un disparo en la noche. Pero el recuerdo se apagó como brasa bajo la lluvia. ¿Qué viste?, preguntó el cochero. No estoy seguro. Entonces sigue caminando. Cuando lo recuerdes, el juicio vendrá por ti. Y siguieron. Uno a uno. Silenciosos. Mientras, en lo alto del cañón, las figuras esqueléticas comenzaban a aplaudir. Capítulo 3. Los fuegos fatuos que guían el camino. La noche ya no era negra. Era azul profundo, espeso como brea, con brillos pálidos que danzaban sobre el polvo del camino. No eran estrellas. No eran luciérnagas. Eran fuegos fatuos. Pequeños, erráticos, se elevaban a unos palmos del suelo, como si marcaran una ruta invisible. El forastero los observó con atención. Había algo inquietante en ellos, cada luz parecía tener un corazón diminuto, un rostro apenas esbozado en el centro de la llama. Algunos lloraban. Otros reían con crueldad. Ninguno era igual al otro. ¿Qué son?, preguntó. El cochero no respondió de inmediato. Golpeó con suavidad las riendas del carromato y los fuegos se apartaron al paso. Recuerdos, dijo por fin. Fragmentos de quienes caminan con nosotros. Dolor que se soltó del alma pero no supo morir. Míos también. Tienes recuerdos que pesan. Entonces alguno es tuyo. El forastero miró al frente. Uno de los fuegos se acercó a él flotando, apenas a unos centímetros de su rostro. Dentro, vio algo. Un anillo. Uno sencillo, de cobre. Y una mano femenina lanzándolo al suelo con furia. ¿Qué es esto?, susurró. La pregunta no es ¿qué?, es ¿cuándo? El fuego se deshizo como vapor, y en su lugar quedó el vacío. Más adelante,
La caravana se detuvo. El camino terminaba frente a un puente de madera antigua, suspendido sobre una quebrada que parecía no tener fondo. De los maderos colgaban sogas rotas, y algunas llevaban aún nudos corredizos. El viento traía un leve olor a perfume, sangre seca y miedo. El cochero se bajó del carromato por primera vez. Uno a la vez, dijo. Los muertos comenzaron a cruzar. Ninguno miraba abajo. Algunos temblaban. Otros se desvanecían a mitad del puente. No caían, simplemente dejaban de estar. Como si nunca hubiesen existido. ¿Qué ocurre allí?, preguntó el forastero. Si no reconoces tu pecado, el juicio no puede pesarte. Y si no pesa, no cruzas. El forastero se quedó quieto. Uno de los muertos, un niño con una camisa empapada en barro, se volvió hacia él antes de cruzar. Lo miró a los ojos. Y habló. Tú eras padre. ¿Lo recuerdas? El forastero dio un paso atrás. No. Tú prometiste regresar. No lo recuerdo. Mentiste, dijo el niño. Y cruzó. El puente crujió, pero el niño llegó al otro lado. Se desvaneció en cuanto tocó tierra firme. Es real, murmuró el forastero. Todo lo que duele lo es, dijo el cochero. Los fuegos no te mienten. Solo te muestran la parte que enterraste con uñas y dientes. El forastero apretó los puños. Miró sus manos, temblaban. Algo en su pecho se agitaba como un cuervo enjaulado. No recuerdo su nombre, ni su rostro. Pero sabes que existía. El forastero asintió. Entonces aún estás caminando. La caravana cruzó. Uno a uno. Algunos desaparecieron. Otros llegaron al otro lado. El forastero fue el último. Cada tabla del puente gimió bajo su peso. Miró hacia abajo. No había abismo, había espejos. Cientos. Miles. Todos reflejaban escenas distintas. Un rostro gritando. Una pistola. Una puerta cerrándose. No te detengas, dijo el cochero al otro lado. Y entonces una llama azul apareció frente a él. Más grande que las demás. Dentro de ella, una mujer. Estaba embarazada. Lloraba. Gritaba su nombre, pero no se oía nada. El forastero cayó de rodillas. ¿Quién eras?, susurró. La llama se desvaneció. Y en el eco de su silencio, una palabra resonó dentro de su cráneo. Marianne. El puente tembló. Pero no cedió. El forastero se levantó. Siguió caminando. Cruzó. Del otro lado, el cochero lo esperaba. Ya sangras, dijo señalando su nariz. El forastero se tocó. Sangre negra, espesa, le caía lentamente. Es normal. Tu alma se está aflojando. ¿Cuánto falta? No falta. Solo llega, respondió el cochero, volviendo a su asiento. Siempre llega. Y la caravana siguió. Detrás de ellos, el puente se deshizo en polvo. Capítulo 4. El guardián de la última encrucijada. El camino cambió después del puente. Ya no había tierra, ni piedras, ni polvo. Ahora marchaban sobre algo que parecía piel estirada. Tensa, tibia, cubierta de cicatrices que latían al paso de los muertos. Bajo sus pies, un rumor constante, como si el mundo respirara por última vez. El forastero no hablaba. Llevaba la vista fija al frente, pero su mente no estaba allí. Marianne. Ese nombre ardía en su pecho como hierro candente. ¿Quién había sido? Su esposa. Su hija. ¿Ambas? Cada pensamiento era una astilla más que se clavaba en su alma. Los muertos avanzaban más lento. Algunos comenzaban a volverse hacia él. No lo miraban con ira ni compasión, sino con reconocimiento. Como si, finalmente, supieran que él también cargaba un peso. El cochero rompió el silencio. Estamos cerca. ¿De qué? De la encrucijada. Allí se elige. Allí se recuerda. Y si no quiero recordar, entonces la cruz te parte en dos, y cada mitad vaga por caminos distintos que jamás se tocan. El forastero frunció el ceño. ¿Quién espera allí? El guardián. Él no habla. Él no juzga. Solo muestra. ¿Qué? El espejo definitivo. Avanzaron.
A lo lejos, una figura comenzó a formarse. Alta. Estática. No tenía forma humana, ni de bestia, ni de Dios. Era un montón de pliegues oscuros, como si alguien hubiese colgado un manto del cielo y lo hubiese llenado de sombras vivas. Frente a él, un cruce de caminos. 4 senderos, todos distintos, uno ardiendo, otro helado, uno cubierto de huesos, el último oculto por una neblina tan espesa como leche podrida. El guardián no se movía. Pero todos los muertos, al llegar, se detenían. Y uno a uno, se acercaban. Cada vez que alguien tocaba su manto, un trozo se abría. Y dentro, estaban ellos mismos. No como eran, sino como fueron en el instante exacto en que murieron. Su última verdad. Algunos lloraban al verlo. Otros gritaban. Algunos sonreían y entraban sin miedo. El forastero sintió que su cuerpo se resistía. Sus pies se volvían piedra. Su aliento era hielo. No puedo, susurró. Tienes que, dijo el cochero. ¿Y si no me gusta lo que veo? Entonces habrás visto la verdad. El forastero avanzó. 1, 2, 3 pasos. El guardián se inclinó apenas. Un pliegue de su manto se abrió. Y el forastero se vio. No era como esperaba. Estaba de pie, frente a una puerta. Llovía. Gritaba algo. Llevaba una pistola. Del otro lado de la puerta, una mujer, Marianne, lloraba. Tenía una niña en brazos. Déjame entrar. Gritaba su reflejo. Lo arreglaré. No, decía ella. Es tarde. Prometiste. Juraste. El forastero golpeó la puerta con rabia. Disparó al picaporte. Entró. Dentro, el fuego ya comenzaba a lamer las cortinas. La niña gritó. Entonces, el reflejo miró hacia él. Lo vio. Le habló. Tú sabías que no eras padre. Solo eras una sombra con voz. Una promesa vacía. El forastero cayó de rodillas. El manto se cerró de golpe. No. Gritó. No. Eso no soy yo. Eso fuiste, dijo el cochero, sin tono. El guardián solo refleja lo que tú llevas en los talones. Yo no quise. No importa lo que quisiste. Importa lo que hiciste antes de que la muerte te rozara. El guardián extendió una mano. No tenía dedos, ni piel, ni carne. Solo una forma. Le señaló uno de los caminos, el de la niebla. El forastero no se movió. Ese es mi juicio. No es castigo, dijo el cochero. Es tránsito. ¿Y después? Después, nadie sabe. El forastero miró a los otros caminos. Algunos muertos ya habían elegido. Otros, simplemente se desvanecían sin elegir. Suspiró. La sangre seguía cayendo de su nariz. Ahora también de sus oídos. ¿Y tú, cochero? ¿Ya cruzaste? El forastero miró por última vez al guardián. Y se adentró en la niebla. A su paso, los fuegos fatuos se apagaron. Las voces murmuraron su nombre. Marianne. 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 Y el guardián se giró para esperar al siguiente. Capítulo 5. El forastero que quiso regresar. La niebla lo devoró con suavidad. No había camino, ni sonido, ni cielo. Solo un blanco denso que se enredaba en su garganta, que se metía en su sangre, que le susurraba con la voz de todos los que alguna vez amó. No hay regreso, forastero. ¿Dónde estabas cuando sangramos? Juraste. Juraste. Sus pasos eran lentos. Sentía que cada vez que pisaba, el suelo desaparecía bajo él. Ya no tenía cuerpo. O lo tenía, pero no recordaba cómo se usaba. Solo conservaba una cosa, culpa. Y con ella, la imagen de Marianne. La niebla se aclaró de pronto. Frente a él, un campo de maíz seco se extendía hasta el horizonte. Las hojas cortaban el aire con un sonido crujiente, y el cielo sobre ellos era gris, sin sol, sin luna, sin tiempo. En medio del campo, una cabaña. La reconoció. Había vivido allí. Había reído allí. Y también había gritado, golpeado puertas, vaciado botellas, apuntado con armas cargadas de rabia. La puerta estaba abierta. Entró. La casa olía a tierra húmeda, a leche agria y cenizas.
En la mecedora, estaba ella, Marianne, de espaldas, con la niña dormida en su regazo. Cantaba una nana con una voz imposible de recordar. El forastero se acercó, temblando. ¿Marianne? Ella no respondió. No se giró. La canción seguía. Entonces comprendió. No era un juicio. No era un castigo. Era una repetición. Un bucle. El último recuerdo más vivo que la muerte. Él no estaba ahí para hablar. Estaba para ver. Y lo vio. Vio cómo llegaba, cómo golpeaba la puerta, cómo gritaba su nombre, cómo disparaba al picaporte. Se vio entrar, ebrio, desesperado. Vio el fuego. Vio su rostro transformarse cuando comprendió que ya no era padre. Nunca lo había sido. Había sido un hombre vacío disfrazado de amor. Y luego, todo se apagó. El campo desapareció. La casa se borró. Y el forastero se halló de nuevo en la niebla. Pero algo era distinto. Ahora no era un hombre. Era un susurro. Una sombra. Una forma sin forma. Y frente a él, en medio del vacío, la caravana venía de nuevo. Caminando. Él la veía desde fuera. Y al frente, caminando como uno más, un hombre con sombrero, abrigo largo y revólver con 3 balas. No. Susurró. No puede ser. Pero sí. Era él. Él otra vez, comenzando de nuevo. Sin recuerdos. Con el mismo paso pesado. La misma duda. El mismo destino. Te lo dije, dijo una voz junto a él. El cochero. Pero esta vez, con rostro. Era su propio rostro. Quisiste regresar. Esto es el final. No. Es el principio. De nuevo. Hasta que quieras quedarte. Hasta que el juicio pese tanto que ya no camines. El forastero gritó. Pero ya nadie podía oírlo. Porque el que caminaba ahora era otro él. Y la caravana no se detuvo. Jamás lo hacía. Fin.